¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro rincón literario AgroLee. Hoy les voy a compartir la lectura de un cuento de terror de Edgar Allan Poe, El retrato oval. El castillo en el cual mi criado había decidido entrar a la fuerza para evitar que yo, que me encontraba desesperadamente herido, pasara la noche al aire libre, era uno de esos grandes edificios, mezcla de tenebrosidad, melancolía y grandeza, que desde hace tiempo fruncen el ceño entre los Apeninos, no menos en la realidad que en la fantasía de Mr. Radcliffe. A juzgar por su apariencia, había sido recientemente abandonado en forma temporal. Nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente amuebladas. Estaba ubicada en una torre remota del castillo. El decorado era opulento, aunque andrajoso y antiguo. Sus paredes estaban recubiertas de tapices y adornadas con diversos y variados trofeos heráldicos, junto con una inusual cantidad de pinturas modernas encuadradas en marcos decorados con lujosos arabescos de oro. Sentí un profundo interés por aquellas pinturas que colgaban no solo de la superficie principal de las paredes, sino también de los numerosos recovecos que la bizarra arquitectura del castillo requería. A causa, quizá, de mi incipiente delirio. Le pedí entonces a Pedro que cerrara los pesados postigos de la habitación, ya era de noche, que encendiera los altos candelabros ubicados junto a la cabecera de mi cama y que abriera de par en par las cortinas de terciopelo negro que envolvían el techo. Deseaba que Pedro hiciera todo esto para resignarme, si no podía dormir, a contemplar las pinturas y a leer atentamente un pequeño volumen que habíamos hallado sobre la almohada y que contenía la crítica y la descripción de cada obra. Durante un muy largo rato leí y devotamente, con sincera devoción, observé los cuadros. Las horas transcurrieron rápida y gloriosamente y llegó la profunda medianoche. No me agradaba la posición del candelabro y estirando mi mano con gran dificultad para evitar molestar a mi criado que dormía, lo ubiqué de tal forma que su luz diera de lleno sobre el libro. Pero esta acción produjo un efecto totalmente imprevisto. Los rayos de las numerosas velas, eran muchas, cayeron sobre un nicho de la habitación que hasta entonces había permanecido oculto en la sombra que proyectaba una de las columnas de la cama. Entonces vi un cuadro, vivamente iluminado, que hasta aquel momento me había pasado inadvertido. Era el retrato de una joven que apenas comenzaba a ser mujer. Miré la pintura rápidamente y luego cerré mis ojos. Porque hice tal cosa al principio fue inexplicable, incluso para mí, pero mientras mis párpados permanecían cerrados, busqué en mi mente la razón. Fue un movimiento impulsivo, para ganar tiempo y pensar, para asegurarme de que mi visión no me había engañado, para calmar y dominar mi fantasía y volver a observarla más certera y serenamente. Luego de algunos momentos volví a mirar fijamente la pintura. No podía dudar, ni lo hice, de lo que entonces vi. El primer resplandor de las velas sobre el lienzo disipó el soñoliento estupor que arrebataba mis sentidos y me devolvió a la vigilia. El retrato, ya lo he dicho, era de una joven. Ilustraba solo su cabeza y sus hombros y estaba pintando con el estilo que técnicamente se denomina Vignette, al estilo de las cabezas favoritas de Sully. Los brazos, el busto e incluso los extremos de su radiante cabellera se fundían imperceptiblemente en la vaga, aunque profunda, sombra que componía el fondo del conjunto. El marco era ovalado, lujosamente dorado
y afiligranado con arabescos. Como pieza de arte, nada podía ser más admirable que la pintura en sí. Pero no habían sido ni la ejecución del trabajo ni la inmortal belleza lo que tan repentinamente y vehementemente me había conmovido. Mucho menos que mi fantasía, sacudida de su dermovela, hubiera confundido aquella cabeza con la de una persona viva. Noté enseguida que las peculiaridades del diseño, el estilo vignette y el marco habrían disipado instantáneamente semejante idea. Incluso hubiera evitado una distracción momentánea. Meditando seriamente sobre esas cuestiones, permanecí, quizá durante una hora, entre sentado y acostado, con la vista fija sobre el retrato. Finalmente, satisfecho con el verdadero secreto del efecto que producía en mí, me acosté de espaldas sobre la cama. El encantamiento de la pintura consistía en una absoluta semejanza con la vida en su expresión, que al principio me estremeció y finalmente me desconcertó. Me dominó y me espantó. Con profundo y reverente temor volví a poner el candelabro en su posición original. Cuando la causa de mi profunda agitación desapareció de mi vista, busqué ansiosamente el volumen que contenía el análisis de las pinturas y su historia. Di vuelta a las páginas hasta encontrar el número que designaba el retrato oval. Allí leí las imprecisas y singulares palabras que siguen. Era una joven de extrañísima belleza y no menos amable que llena de alegría. Maldita la hora en que vio, amó y se casó con el pintor. Él apasionado, estudioso, austero, ya tenía una esposa en su arte. Ella una joven de rara belleza y no menos amable que llena de alegría. Toda luz y sonrisas y traviesa y cariñosa como un pequeño ciervo, amaba y era afectuosa con todas las cosas. Odiaba solo el arte, que era su rival. Temía solo a la paleta, los pinceles y otros instrumentos hostiles que la privaban de la presencia de su amante. Fue terrible para ella oír al pintor hablar de su deseo de retratar incluso a su joven esposa. Pero era humilde y obediente y posó sentada dócilmente durante varias semanas en la oscura y elevada habitación, donde la luz solo iluminaba el lienzo desde arriba. Pero él, el pintor, ponía todo su talento en la obra, que avanzaba hora tras hora y día tras día. Y era un hombre apasionado, salvaje y caprichoso, que se perdía en fantasías. Es por eso que no quería ver la luz fantasmal que caía sobre la solitaria torre. Marchitaba la salud y el espíritu de su esposa, que se consumía a los ojos de todos, excepto los suyos. Sin embargo, ella sonreía siempre, sin quejarse, porque veía que el pintor, que tenía mucho renombre, experimentaba un ferviente placer en su tarea y se esmeraba día y noche en el retrato de la que tanto amaba, pero que cada día se encontraba más débil y desanimada. Y en verdad, cualquiera que contemplaba el retrato hablaba en voz baja de su semejanza, como de una imponente maravilla y una prueba no solo del poder del pintor, sino del profundo amor que sentía por aquella a quien retrataba tan prodigiosamente bien. Pero luego de un tiempo, cuando la obra ya estaba casi terminada, ya no se admitía a nadie dentro de la torre, porque el pintor había enloquecido en el ardor de su trabajo y rara vez separaba los ojos del lienzo, ni siquiera para mirar el rostro de su esposa, y no quería ver que los colores que desparramaba sobre el lienzo los arrancaba de las mejillas de la que se sentaba frente a él. Y cuando ya habían pasado varias semanas y quedaba muy poco que hacer, excepto por un toque sobre los labios y una pincelada en los ojos, el espíritu de la joven vaciló.
como una llama a punto de extinguirse. Y el toque y la pincelada fueron hechos, y por un instante el pintor se detuvo extasiado frente al trabajo que acababa de terminar. Pero un momento después, mientras aún contemplaba el retrato, se estremeció, se puso pálido y gritó horrorizado, con voz desgarrada: «¿En verdad esto es la vida misma?». Y volvió bruscamente el rostro hacia su amada. Estaba muerta. Edgar Allan Poe nació en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, el 19 de enero de 1809. Murió en Baltimore en 1849. Era hijo de Elizabeth Poe y David Poe, actores ambulantes de teatro, quienes lo dejaron huérfano a los 2 años. Fue educado por John Allan, un acaudalado hombre de negocios de Richmond, y de 1815 a 1820 vivió con este y su esposa en el Reino Unido, donde comenzó su educación. Después de regresar a los Estados Unidos, Edgar siguió estudiando en centros privados y asistió a la Universidad de Virginia, pero en 1827 su afición al juego y a la bebida le acarreó la expulsión. Abandonó poco después el puesto de empleado que le había asignado su padre adoptivo y viajó a Boston, donde publicó anónimamente su primer libro, Tamerlane y otros poemas. Se enroló luego en el ejército, en el que permaneció 2 años. En 1829 apareció su segundo libro de poemas, Al-Araf, y obtuvo por influencia de su padre adoptivo un cargo en la Academia Militar de West Point, de la que a los pocos meses fue expulsado por negligencia en el incumplimiento del deber. La miseria y el hambre lo acompañaron por motivos económicos pronto. Dirigió sus esfuerzos a la prosa, escribiendo relatos y crítica literaria para algunos periódicos de la época. Llegó a adquirir cierta notoriedad por su estilo cáustico y elegante. Debido a su trabajo vivió en varias ciudades: Baltimore, Filadelfia y Nueva York. En Baltimore, en 1835, contrajo matrimonio con su prima Virginia Clem, que tenía tan solo 13 años de edad. En enero de 1845 publicó un poema que lo haría célebre, El Cuervo. Su mujer murió de tuberculosis 2 años más tarde. Aún hundido en la desolación, el autor terminó en 1849 el poema Eureka. Con la muerte de Virginia, Poe quedó devastado, su vida fue en picada. Falleció tan solo 40 años de edad, a los 40 años de edad, el 7 de octubre de 1849 en la ciudad Baltimore. No se sabe el motivo exacto de su muerte, nunca fue aclarado. Se le atribuye a varias causas como el alcohol, las drogas, fallo cardíaco, rabia, suicidio, tuberculosis, entre otras. La impronta del escritor, tanto como su obra, marcó profundamente la literatura de su país y la de todo el mundo. Ahora, Mañana Gris, por Alfonsina Storni. Se abren bocas grises en la plancha redonda del mar. Tragan nubes grises las bocas silenciosas del mar. Dormidos los peces en el fondo están, colocados en nichos, el cuerpo frío, horizontal. Duermen todos los peces del mar. Uno, bajo una aleta, tiene un pequeño sol invernal. Su luz difusa asciende y abre una aurora pálida en cada boca gris del mar. Pasa el buque y los peces no se pueden despertar. Gaviotas trazan signos de acero sobre la inmensidad. Alfonsina Storni fue una poetisa argentina de origen suizo. Pasó a ocupar un lugar destacado en el panorama literario hispanoamericano por la fuerza con que aparece
en sus versos de la afirmación de una mirada femenina sobre el mundo. Nació en 1892 en Capriasca, Suiza, y murió en Argentina en 1938. Junto a la chilena Gabriela Mistral y la uruguaya Juana de Ibarburu, contemporáneas suyas, conformó la primera avanzadilla en la lucha de las mujeres por ocupar lugares de reconocimiento en los espacios de la literatura de América. A los 4 años se trasladó con sus padres a Argentina y residió en Santa Fe, Rosario y Buenos Aires. Se graduó como maestra, ejerció en la ciudad de Rosario y allí publicó poemas en las revistas Mundo Rosarino y Monos y Monadas. Se trasladó luego a Buenos Aires y fue docente en el Teatro Infantil Labardén y en la Escuela Normal de Lenguas Vivas. En 1917 fue nombrada maestra directora del internado de Marcos Paz. Por esa época comenzó Alfonsina a frecuentar los círculos literarios y dictó conferencias en Buenos Aires y Montevideo. Colaboró en las publicaciones Caras y Caretas, Nosotros, Atlántida, La Nota y en el periódico La Nación. Compartió además la vida artística y cultural del grupo Anaconda con Horacio Quiroga y Enrique Amorín y obtuvo varios premios literarios. En la década de 1930 viajó a Europa y participó de las reuniones del grupo Signos, donde asistían figuras importantes de las letras como Federico García Lorca y Ramón Gómez de la Serna. En 1939 participó en el homenaje de la Universidad de Montevideo. Brindó a las 3 grandes poetisas de Argentina, Gabriela Mistral, Juana Ibarburu y ella misma. Víctima de una enfermedad terminal, el 25 de octubre de ese mismo año decidió suicidarse en Mar del Plata. Fue madre soltera, hecho que no era aceptable en su época. Alfonsina Storni fue, sin embargo, la primera mujer reconocida entre los mayores escritores de aquel tiempo. Su trayectoria literaria evolucionó desde el romanticismo hacia el intimismo sintomático del modernismo crepuscular para desembocar en la vanguardia. El rasgo más característico de su producción fue un feminismo combativo, en la línea que se observa en el poema Tú me quieres blanca, el cual se halla motivado por las relaciones problemáticas con el hombre decisivas en la vida de la poetisa. En la obra poética de Alfonsina Storni podemos decir que la podemos dividir en 2 etapas. A la primera, caracterizada por la influencia de los románticos y modernistas, corresponden la inquietud del rosal, el dulce daño, irremediablemente, languidez y ocre. La segunda etapa, caracterizada por una visión oscura, irónica y angustiosa, se manifiesta en Mundo de 7 pozos y Mascarilla y Trébol.